Profesor, tenga usted una bonita noche. En este momento voy a explicar el resumen de cada semana, ¿no? La semana 1 hasta la semana 15. Es todo lo que hemos avanzado durante el ciclo. Mi nombre es Yuri Cristian Zulca García, el cual voy a empezar con la exposición. En la semana 1 vimos lo que es la Ley General de Aduanas. Esta la respalda por el Decreto Legislativo 1053, el cual primero vamos a empezar definiendo qué es la administración aduanera. Pues la administración aduanera se encarga de aplicar la legislación aduanera, de recaudar los derechos arancelarios y demás tributos. Y estos que son aplicables a la importación para el consumo, así como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos. También tenemos lo que es un almacén aduanero, ¿no? ¿Qué es un almacén aduanero? Es un local destinado a la custodia temporal de las mercancías. Pues puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o también de personas naturales o jurídicas. Pues se entiende como tal a los depósitos temporales y depósitos aduaneros. Y también vimos las acciones de control ordinario. Pues se encarga acerca del trámite de entrada, salida y destino aduanero de la mercancía, el cual incluye las acciones de revisión documentaria y reconocimiento físico. También vimos lo que es la cooperación e intercambio de información. Pues son el intercambio de información y o la interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones o ventanillas únicas del mundo, de manera electrónica o la integración de los procesos interinstitucionales, ¿no? Así como la cooperación de las empresas privadas y entidades públicas. Bueno, en la semana 2 vimos lo que son los agentes económicos, las aduanas y operadores, la buena fe y presunción de veracidad. Empezaremos definiendo qué son los agentes económicos. Los agentes económicos son actores que intervienen en la economía, pues el cual buscan optimizar su bienestar económico, ¿no? Y estos pueden ser la economía doméstica o familias, empresas y sector público, entre otros, en las que el dinero fluye de manera continua. Las aduanas y operadores, ahí podemos ver a los agentes de aduanas, a los despachadores oficiales, a los dueños o consignatarios o consignantes, a los transportistas y agentes de carga internacional, que más adelante iremos definiendo, ¿no? ¿Quiénes son los agentes de aduanas, quiénes son los despachadores, cuáles son sus oficios de cada uno de ellos, asimismo de los dueños o consignatorio y de los transportistas. La buena fe y presunción. Este es un buen principio, ¿no? Que reitera jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Pues este tribunal ha reconocido que la administración aduanera debe asumir que el usuario del servicio aduanero le proporciona una información verídica. Bueno, este se tiene que ajustar a la realidad y que es correcto, ¿no? Debiendo proceder conforme a ella. En la semana 3 vimos qué es la aduana, ¿no? Y acá vemos que las aduanas es el organismo del Estado encargado de la administración, recaudación, control y fiscalización del tráfico internacional de mercancías y medios de transporte de personas dentro del territorio aduanero. Veamos la interpretación y la emisión de pronunciamiento. Dentro de ella hay tres características, que son el comiso, la incautación y la inmovilización. ¿Cuándo ocurre un comiso? Cuando es una sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad o de las mercancías a favor del Estado. Quiere decir, tú como importador o exportador, cuando existe un comiso,
pues es una sanción, ¿no? Y toda esta mercancía queda a favor del Estado, de las aduanas, ¿no? La incautación es una medida preventiva adoptada por la autoridad que consiste en la toma de posición forzosa y el traslado de la mercancía a los almacenes de la SUNAT, mientras se determina su situación legal definitiva. Y la inmovilización es una medida preventiva mediante la cual la autoridad aduanera dispone de que las mercancías deban permanecer en un lugar determinado y bajo la responsabilidad de quien es quien señala a fin de someterlas a las acciones de control, del control necesario, ¿no? Bueno, en la semana 4. En la semana 4 vimos acerca de los transportistas de los almacenes aduaneros, como les iba diciendo en la semana 2 y 3 que les iba a mencionar cada uno de ellos, ¿no? Los transportistas y agentes de carga internacional, ¿quiénes son? Bueno, los transportistas es una persona física o jurídica que se encarga de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación del vehículo, la unidad de transporte y sus cargas a fin de gestionar en la aduana el ingreso, el arribo del tránsito, la permanencia o la salida de mercancías. Los agentes son los que actúan como intermediarios de los exportadores e importadores, pues incluso de los mismos transportistas y de los usuarios de la carga. Su función es la de reservar y vender espacios en las naves para la carga, consolidar y desconsolidar mercancías y de esta manera facilitar la labor del transporte. Los almacenes aduaneros, como ya les había dicho, son locales destinados a la custodia temporal de la mercancía cuya administración puede estar a cargo de la autoridad aduanera o de otras dependencias públicas o de personas naturales y jurídicas. Bueno, en la semana 5 vimos la importación para el consumo, la reimportación al mismo estado y cómo se clasifican, ¿no? La importación para el consumo. ¿Qué es no? Qué es una importación para el consumo? Pues es un régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio para su consumo luego del pago o garantía según corresponda de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables. Eh, ¿Cuántos tipos cuántos tipos de importaciones o en cuánto se clasifican? Se clasifican en tres: las importaciones prohibidas, las importaciones restringidas y las importaciones libres. Asimismo, vimos la reimportación en el mismo estado. ¿Qué viene a ser la importación? Pues también es un régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo, pero sin el pago de los derechos arancelarios y otros impuestos que se puede ocasionar, ¿no? Para el consumo y recargos de corresponder, con la condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación al extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. Y bueno, en la semana 6 vimos la admisión temporal para reexportación al mismo estado, pues este permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías con suspensión de todo tipo de impuestos y recargos y están destinadas con un fin determinado para luego ser reexportado. Eh, bueno, y esta reexportación tiene un plazo, ¿no? El plazo para la exportación son de 18 meses a partir de la fecha del levante. Asimismo vimos ¿qué es la exportación?
Es el régimen aduanero que permite la salida legal de mercancías del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior. El procedimiento de una exportación tiene cinco principales pasos y estos pasos son la numeración de la DAM, el ingreso de mercancías a zona primaria, el tercero es la transmisión de los datos de la recepción de la carga por el depósito temporal y selección del canal de control. El canal de control más adelante iremos explicando, ¿no? Y tenemos tres. Y el reconocimiento físico de exportación, regularización de la exportación. Bueno, en la semana 7 vimos la exportación definitiva. Como ya hemos definido qué es la exportación, pues la exportación definitiva viene a ser como l- el título mismo lo dice, ¿no? Definitiva. Quiere decir que permita la salida del territorio de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Quiere decir que ya no va a ser reexportado. Que también tiene un plazo, pues que deben ser embarcadas dentro del plazo de 30 días, calendario contado a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. La mercancía prohibida o restringida, ¿no? No procederá para las mercancías que sean patrimonio cultural y o histórico de la nación, mercancías de exportación prohibida y para las mercancías que están restringidas o no tengan autorización. Asimismo, pues como les iba diciendo, acá tenemos el canal de control y de reconocimiento físico. Tenemos dos, ¿no? Que es el verde y el rojo. El verde significa que se otorga el levante de la mercancía de forma automática. El rojo significa que se encuentra sujeta a reconocimiento físico. Asimismo, tenemos la admisión temporal para perfeccionamiento activo, pues permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de derechos y demás impuestos para el consumo y recargos de corresponder, con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. Bueno, en la semana 8 vimos la admisión temporal para perfeccionamiento pasivo, ya no activo. Pues este es un régimen aduanero mediante el cual se permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación y luego reimportarlas en un plazo determinado. Y tiene un plazo, ¿no? Que son de 12 meses a partir del término del embarque. También vimos la palabrita, el drawback, que quiere decir que es un régimen aduanero que permite como consecuencia de la exportación de mercancías obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan grabado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción. Y el drawback tiene características, ¿no? Y estos pueden acogerse a la restitución las empresas productoras exportadoras. Otra de sus características también, pues en la de exportación definitiva, se deberá indicar la voluntad de acogerse a este beneficio. Eh, bueno, en la semana 9 ya vimos cómo empiezan a hacer la obligación tributaria, ¿no? Pues nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Y bueno, su composición tiene esta obligación, este nacimiento de la obligación tributaria. La palabra tributo tiene su composición, ¿no? El cual está compuesto por impuesto, por contribución y por la tasa. La tasa, pues, es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador un servicio público, directo o individualizado.
Y la contribución, pues es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios de obras públicas o actividades estatales. Y el impuesto, pues es un cumplimiento que no origina ninguna contraprestación. Pues están sujetos, bueno, acá tenemos también, ¿no?, los sujetos de la obligación tributaria. La Ley General de Aduanas establece que el gobierno central interviene como sujeto activo y los sujetos pasivos vienen a ser el dueño o consignatario y todo ello en una obligación tributaria. La determinación de la obligación tributaria, pues quienes lo determinan puede realizarse por la administración aduanera o por el contribuyente responsable. Bueno, en la semana 10 vimos la resolución de determinación. Pues, ¿qué es una resolución de determinación? Pues es un acto por el cual la administración tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor destinada o controlada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, pues como viene a ser la fiscalización y establece la existencia del crédito o la deuda tributaria, que viene a ser la liquidación. Pues la resolución también tiene una resolución de multa, ¿no? Pues es un acto que emite la administración para imponer una sanción pecuniaria por el incumplimiento de una obligación formal tributaria. Pues después de que se realice esta resolución de multa, pues tiene un orden de pago. Pues este es un acto para exigir al deudor tributario el pago de una deuda, pues el cual no es un acto de determinación, sino de requerimiento de pago, así como bien lo dice, ¿no? Eh, ¿Qué debe de contener una resolución de determinación? Pues debe contener lo siguiente: el deudor tributario, el tributo y el periodo al que correspondiera, la base imponible, la tasa, la cuantía del tributo y sus intereses. Los motivos determinantes de reparo u observación cuando se rectificara la declaración tributaria. Y por último, los fundamentos y disposiciones que la amparan. La exigibilidad de la obligación tributaria. Es exigible en el traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común, y en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria. A partir del cuarto día siguiente se ha notificado la liquidación por la autoridad aduanera, ¿no? En la semana 11 tuvimos las formas de extinción de la obligación tributaria. Cuando conforme al artículo 27 del TUO del Código Tributario, son el pago, la condonación, la compensación y la consolidación, que posteriormente vamos a ir explicando, ¿no?, cada uno de ellos. Se extingue además por destrucción, adjudicación, remate, entrega al sector competente, por la exportación también. Para ello, también hay una prescripción, ¿no? Debe ser solicitada por el deudor tributario y obligatoriamente declarada por la administración. De ser procedente, cuando exista un procedimiento administrativo o judicial, el deudor podrá alegar la prescripción en cualquier etapa del procedimiento. El pago de una deuda prescrita no da derecho a pedir la devolución de lo pagado, ¿no? Eh, la final del plazo de la prescripción, o como dice cómputo del plazo de la prescripción, pues es una fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual. Es una fecha en que la obligación sea exigible respecto a los tributos que deban ser declarados por el deudor tributario. Y también es fecha de nacimiento de la obligación tributaria, es también fecha en que se cometió la infracción o la fecha en que la tributaria detectó la infracción. Eh, bueno, en la semana 12 vimos lo que es la devolución del pago, pues cuando
Ocurre ello cuando en una solicitud de devolución por pagos indebidos o excesos se impugne un acto administrativo, pues dicha solicitud será tramitada según el procedimiento contencioso tributario. También tenemos las garantías aduaneras, ¿no? Se considerarán garantías para los efectos de este decreto legislativo y su reglamento, los documentos fiscales, los documentos bancarios y comerciales, y otros que aseguren, a satisfacción de la SUNAT, el cumplimiento de las obligaciones contraídas con ella, incluidas las garantías nominales presentadas por el sector público nacional, universidades, organismos internacionales, misiones diplomáticas en general, entidades que por su prestigio y solvencia moral sean aceptadas por la administración aduanera. Bueno, en la semana 13 vimos la valoración aduanera, el primer método de valorización y hasta el cuarto método, ¿no? ¿Qué es la valoración aduanera? Se habla de adquisición, también podría tratarse, por ejemplo, de donaciones, regalos o apropiaciones que implican el traspaso de la propiedad, pero sin contraprestación obligada, en cuyo caso no existiría un valor comercial propiamente dicho. En la importación de la valoración, la primera y principal es el de determinar la base imponible del derecho de aduana sobre las mercancías importadas en algunos países, pues forma parte de la base imponible de los impuestos internos, como es el caso del IVA o el IGB a las importaciones. Eh, ¿Por qué más es importante la valoración? Pues la determinación del valor en aduanas conforme a la técnica prevista y los debidos controles por parte de la autoridad aduanera permiten brindar un nivel de protección satisfactorio tanto a la industria nacional como a los importadores, pues que actúan de buena fe y de esta manera se garantiza una sana competencia entre mercancías extranjeras y mercancías domésticas. Bueno, la valoración existen cuatro tipos de métodos, ¿no? El primer método de valoración, pues el precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor. O en beneficio de este incluye todos los pagos hechos como condición de la venta de las mercancías importadas por el comprador al vendedor o por el comprador a una tercera parte para cumplir una obligación de vendedor. El segundo método de valoración pues debe ser iguales en todos los aspectos, con inclusión de sus características físicas y calidad y prestigio comercial, pues también haberse producido en el mismo país las mercancías objeto de valoración y que las haya producido en productor de las mercancías objeto de la valoración. Bueno, el tercer método, pues es el valor de transacción, se calcula de la misma manera con respecto a mercancías similares que han de responder a los siguientes criterios. Pues asimismo puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de valoración y ser comercialmente intercambiables. El cuarto método, en deducción del valor a partir del precio que se venda, la mayor cantidad total en el acuerdo. Se dispone que cuando no pueda determinarse el valor en aduanas, sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares. Se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda a un comprador, no vinculado con el vendedor, la mayor cantidad total de las mercancías importadas o otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas. El quinto método de valoración, pues según el artículo 18, en aplicación de este método, el valor en aduana se determinará sobre la base del costo de producción de las mercancías objeto de valoración incrementando en una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales,
igual a la que pueda acogerse, tratándose de ventas desde el país de exportación al país de importación de mercancías de la misma especie o clase. Pues el sexto método de valoración. El valor de aduana no deberá basarse en lo siguiente, ¿no? El precio de venta de mercancía en el país de importación, es decir, el precio de venta de mercancías fabricadas en el país de importación. Un sistema que prevea la aceptación a efectos de valoración en aduana, el más alto de dos valores posibles. Deberá utilizarse el más bajo. Bueno, en la semana 15 vimos lo que es la nomenclatura, las reglas generales para la interpretación y el sistema amortizado. ¿Qué viene a ser la nomenclatura? Es un listado o nómina de mercancías, pues tiene el objeto del comercio internacional, presentada en forma estructurada, sistematizada e identificada a través de códigos numéricos. Pues la numeración descriptiva ordenada y metódica de mercancías, según reglas o criterios preestablecidos, jurídicos o técnicos, formando un sistema completo de clasificación. Bueno, la nomenclatura también tiene reglas, ¿no? Una regla general para la interpretación, pues una regla número uno y la regla número dos. Pues la regla número uno dice que los títulos de la selección de secciones de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o capítulo. La regla número dos, pues se clasifican en dos o más partidas cualquier preferencia en un artículo o una partida determinada. Alcanza el artículo incompleto o sin terminar, siempre y cuando éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Eh, por último, tenemos el sistema amortizado. ¿Qué es el sistema amortizado? Pues viene a ser la nomenclatura común a nivel internacional, actualmente vigente, el cual surge a partir de una iniciativa del Consejo de Cooperación Aduana, como sigla tiene la CCA, de modificar la nomenclatura internacional vigente en ese entonces, a través de la creación de un sistema amortizado, armonizado, de descripción y codificación de mercancía, que cumpliera con los requerimientos de las autoridades aduaneras, los estadísticos, transportistas y productores. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.